Bueno, yo creo que lo más importante es tener claro que el delito no tiene, y el delito organizado menos, no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Es decir, el Tren de Aragua está en Perú, pero también hay grupos peruanos que pueden estar operando en otro país, y hay grupos mexicanos operando en otro país. O sea, el problema no son las nacionalidades, el problema es el delito organizado y cómo los gobiernos deberían combatirlo y enfrentarlo. O sea, creo que el hecho de pretender criminalizar la migración de venezolanos o de Venezuela en América Latina por la presencia de un grupo de crimen organizado es algo que no tiene ningún sentido, porque además los migrantes han sido las principales y primeras víctimas de este grupo cuando comenzó su expansión justamente. En tu libro de este año, El Tren de Aragua, una banda que revolucionó el crimen en Latinoamérica, explicas cómo se ha formado y se ha desarrollado esta banda que ha crecido y ya se ha expandido a países como Colombia, Perú, Chile. ¿Por qué dices que revolucionó? ¿Qué es lo nuevo respecto al crimen organizado que has encontrado en este grupo concretamente? Bueno, hay varias razones. Una es un grupo muy joven que llega y comienza a expandirse a otros países de América Latina de una manera muy rápida, con una aparente facilidad. Y en realidad creo que la facilidad obedece, entre otras cosas, a que han desarrollado una estrategia para poder entrar a estos países, para poder establecer lo que ellos llaman plazas o zonas territorios que controlan, para delitos de microtráfico de drogas, trata de mujeres migrantes para explotación sexual y extorsiones. Creo que además es un grupo que tiene una gran capacidad de adaptación, y esto le ha permitido entrar en otros territorios también, o sea, también de negociación, negocia con otros grupos armados de los países a los que ingresa. No es un grupo que busca la confrontación, sino todo lo contrario. Y además, en el caso de la capacidad de adaptación, pues también es un grupo que busca oportunidades de negocios criminales. Es decir, ellos no es que son un cartel de droga y van a vender droga y tienen que vender droga al sitio que vayan. No, si ellos van a un sitio y hay otro cartel allí, pues ellos hacen se involucran en otro delito, incursionan en otro delito. Entonces eso es lo que los ha hecho, a mi modo de ver, bastante particulares y les ha permitido esta expansión por la región. Ahora, por ejemplo, en Perú se les ha vinculado mucho a la trata de personas, al negocio de prostitución con sus propias compatriotas, ¿no? Y también algunos crímenes por encargo. No sé si tú tienes algunos elementos sobre en qué ha consistido su actividad en Perú concretamente. Sí, bueno, en el caso de Perú, básicamente se dedican a la trata de mujeres migrantes, esa es como una de sus principales actividades, el microtráfico de drogas y las extorsiones. Y para desarrollar esta actividad han establecido lo que ellos denominan plazas, que es el control de pequeños territorios o espacios donde ellos ejercen estos delitos. Adicionalmente, han incursionado en el gota a gota, que es una especie de préstamo con usura, que habitualmente era conocido porque lo manejaban delincuentes colombianos, pero que bueno, vemos como ahora justamente esta capacidad de adaptación ha permitido que el Tren de Aragua incursione en el gota a gota en Perú, y pues entiendo que es uno de los grupos que está controlando esta actividad en Perú. Me imagino que también eres consciente del rechazo que en general la migración venezolana tiene ahora, pero gracias a la actuación de grupos como el Tren de Aragua. ¿Cómo evalúas tú? Porque hay ciertos grupos xenofóbicos en nuestros países que a ciudadanos venezolanos que no tienen que ver con estas actividades delincuenciales, sin embargo, les afecta. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que lo más importante es tener claro que el delito no tiene, y el delito organizado menos, no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Es decir, el Tren de Aragua está en Perú, pero también hay grupos peruanos que pueden estar operando en otro país, y hay grupos mexicanos operando en otro país. O sea, el problema no son las nacionalidades, el problema es el delito organizado y cómo los gobiernos deberían combatirlo y enfrentarlo. O sea, creo que el hecho de pretender criminalizar la migración de venezolanos o de Venezuela en América Latina por la presencia de un grupo de crimen organizado es algo que no tiene ningún sentido, porque además los migrantes han sido las principales y primeras víctimas de este grupo cuando comenzó su expansión justamente. Entonces creo que es una medida facilista de muchos gobiernos de atribuir cualquier acción o acciones determinadas a una organización criminal y vincular esto con la migración para justificar quizás políticas rudas o duras contra los migrantes, para expulsarlos del país, como están haciendo ahora muchos gobiernos. Entonces creo que en realidad los gobiernos están mal enfocados, a mi modo de ver, en cuanto a lo que deben combatir. No
no es la migración, lo que debe combatir es el crimen organizado. Lamentablemente, si no lo hacen y si no se enfocan en lo que deben enfocarse, pues los problemas que están teniendo no se van a resolver. Y además, hay otra cosa que hay que entender, y es que el crimen no tiene tampoco, o sea, cualquier país nuestro es capaz de generar su propia violencia y su propio crimen. O sea, acabamos de estar en un seminario, en unos talleres, en un conversatorio sobre investigaciones periodísticas, donde hemos visto cómo no solamente el crimen organizado común, sino la corrupción del poder político afecta a todos los países de la región por igual. Entonces, esas son las cosas que yo creo que en realidad los gobiernos deben combatir y deben estudiar, porque todos los gobiernos son susceptibles de ser objetos de corrupción y todos los países son susceptibles de padecer situaciones de violencia graves y extremas, como por ejemplo lo que está viviendo Ecuador en este momento, que era impensable hace 4 o 5 años. Recientemente en Venezuela ha habido una intervención de las prisiones, concretamente esta que era como la matriz, digamos, del tren de Aragua, y uno de los jefes ha fugado por un túnel, ¿no? ¿Tú crees que esto va camino a que el gobierno venezolano finalmente retome el control de las prisiones? Habría ayudado, pienso yo, mucho la publicación de tu libro, porque realmente la situación de desgobierno y dejar hacer ya había llegado a niveles terribles, ¿no? ¿Cómo ves el futuro en este sentido en tu país y, por tanto, la expansión de este grupo en otros? O sea, yo creo que la decisión de haber tomado las prisiones evidentemente es una decisión que hay que valorar, que hay que apreciar, ¿no? Por parte del gobierno. O sea, es una decisión que era necesaria. O sea, poner orden en las prisiones era algo necesario. Y esto obviamente afecta la operatividad de estos grupos porque están tocando sus bases de operaciones. Y, sin embargo, no significa que vayan a desaparecer. O sea, hay que esperar a ver qué pasa. Pero lo que sí me preocupa es si efectivamente esto va a cambiar la situación carcelaria en Venezuela, porque lo que no está claro aún es si esto obedece a alguna política que vaya a comenzar a implementarse o algún cambio en políticas del sistema penitenciario. Hasta ahora es simplemente la toma de unas prisiones y el desalojo de esas prisiones que operaban de una manera irregular, pero no hemos visto cuáles van a ser las nuevas medidas o cómo se va a manejar ahora el sistema penitenciario. Eso todavía no lo hemos visto. Muy bien, muchas gracias. Gracias.